descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra con mucha alegría a San Bernardo Abad, fundador de la vida cisterciense, vida contemplativa. Y la vida contemplativa gira todo en la experiencia del amor, ese amor interior que a nosotros nos permite contemplar al Dios del amor, pero un Dios encarnado en tu hermano, en tu vida, en las situaciones que tú vives, en todas las circunstancias. San Bernardo decía una frase muy interesante, que la razón del amor es el mismo amor. En latín decía: amo quia amo, amo porque amo. No hay otra razón que amar porque uno ama. Y amar porque uno ama es porque no le queda otra alternativa que hacer de su propia vida una razón en el amor y hacer del amor la razón de tu propio ser, de tu propio actuar, de tus propias decisiones. Claro que la palabra amor se ha vuelto muy comercial, se ha casi prostituido. A veces te hacen ver y escuchar imágenes publicitarias de donde la persona dice que ama una botella, que ama un carro, que ama un producto, que ama un hotel 5 estrellas, etcétera, etcétera. La palabra se ha un poco extendido en el uso y ha perdido su significado fuerte, original. El amor, que significa la plenitud de tu ser en el otro, la razón de ti mismo en el otro, pero no en el sentido de un apego, de una codependencia, sino de un amor totalmente gratuito, generoso y dispuesto a darlo todo. Por eso, cuando se acercan los fariseos a Jesús, y fíjense qué interesante, habiéndose enterado que Jesús había dejado callados a los saduceos. Por cierto, los fariseos no amaban a los saduceos, ni los saduceos amaban a los fariseos. Eran dos corrientes internas del judaísmo que tenían sus diferencias doctrinales, de actuación y de su ámbito, inclusive de poder y de actuación en la vida litúrgica, en la vida espiritual, en la vida política de Jerusalén, del pueblo de Israel, una teocracia basado fundamentalmente en el derecho divino. Y allí donde nosotros vemos ya una polémica de fondo. Y habiéndose enterado que lo había dejado callado a los saduceos, entonces ellos dijeron: bueno, vamos a ver cómo nos va a responder a nosotros, como extendiendo esa polémica, esa confrontación, esa guerrita interna entre los dos corrientes, entre los dos movimientos judaicos, que ambos se jactaban de ser totalmente fieles y puros a la verdadera ley y a los verdaderos profetas. Y le hacen una pregunta muy sencilla: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Para los fariseos todo era en función de la legalidad de la ley y de la razón de ser del creyente por la ley que aplicaba y vivía en su vida, y hacía de la ley la razón de su propio ser. Una ley revelada por Dios a Moisés
y que desde Moisés junto con los profetas, los patriarcas y todos aquellos que sucedieron en la historia de Israel estuvieron en total relación, en correspondencia. Pero evidentemente San Pablo aclara el misterio, dice que la ley fue dada para poder circunscribir el pecado y de reconocer qué es lo que no había que hacer y qué es lo que había que hacer. Y de esa forma entonces la ley pone el límite en la conducta moral de la persona en su relación consigo mismo, con los demás y con Dios. Una triangularidad muy interesante. Y si lo queremos ver, una señal de cruz, ¿no? Lo que va hacia lo vertical, hacia Dios, y lo que va hacia lo horizontal, partiendo de uno mismo hacia el prójimo, lo que está a mi derecha y a mi izquierda. Y entonces evidentemente era una forma de interpretación y que no le permitía muchas veces ello comprender la importancia de la esencia de la ley. Y la esencia de la ley es el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Esa triangularidad, esa crucifixión entre lo horizontal y lo vertical que todos tenemos en nuestras relaciones humanas y espirituales. Claro, ustedes me dirán, ¿y el que no cree? El que no cree no tiene entonces dimensión vertical. Pues posiblemente no estará consciente de ella o busca de no quererlo asumir, pero en el fondo el punto es muy sencillo. El amor existe, que uno quiera o no quiera, está allí. Fíjense que el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2093-94 dice que la fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. Pero también explica que se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios: la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la asedia o pereza espiritual y el odio a Dios. Y lo mismo vale por el amor al prójimo: rechazar al otro, no tener solidaridad, no tener ningún sentido de servicio, de compromiso, una ruptura completamente egoísta, ególatra, fundamentado en mí mismo, para mí mismo y desde mí mismo, y que usa lo demás, pero que no vive con los demás, ni comparte con los demás. Por eso la esencialidad de la ley se reduce en su esencia, en el mandamiento del amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí viene otro punto: la ley de oro que Jesús presenta, fruto de los libros de la sabiduría del Antiguo Testamento y de la sabiduría de todo un pueblo al servicio de Dios. No le haga a los demás lo que no quiere que te hagan a ti. La famosa regla de oro quiere decir que es el mandamiento que nos permite justamente a nosotros realizarnos a nosotros mismos en la misma manera y al mismo tiempo mientras estamos buscando de realizar la vida de los demás. Porque nosotros no nos podemos estar realizando a nosotros mismos de forma separada. Nosotros no somos islas, somos un continente, somos un globo terráqueo, somos un universo, somos un sistema solar. Estamos totalmente sumergidos en una creatividad de creación que nos permite a nosotros no solo observar el cielo estrellado, sino sentir que estamos en presencia de Dios y en presencia de toda una creación viva, pulsante, vibrante, y que todos nosotros estamos participando de ese amor universal de Dios. Pero tampoco eso se queda solamente en lo visible, en lo tangible, en lo físico, en lo astronómico, en lo geofísico, sino que eso abarca también la molécula, los átomos, lo que es la energía, y abarca también la conciencia del ser humano. Por eso Jesús viene a ser no solo maestro de la conciencia humana, sino aquel que nos indica el verdadero camino de la salvación, porque la verdadera sabiduría es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, que así como le expliqué al comienzo, implica el palo transversal, horizontal, y el palo vertical de la cruz. Es la crucifixión del ego, del egoísmo. La ruptura de nosotros mismos está justamente cuando nosotros nos olvidamos justamente esas dos dimensiones fundamentales de nuestra capacidad de ser
trascendentes porque vamos trascendiéndonos a nosotros mismos y de ser verdaderamente altruistas porque vamos más allá de nosotros mismos, pero sin olvidarnos de quiénes somos y dónde estamos parados y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso el Salmo de hoy, el 145, repite en el estribillo: alabaré al Señor toda mi vida, porque Él es siempre fiel a su palabra y Él siempre está con nosotros, porque hace justicia al oprimido, proporciona pan a los hambrientos y libera a los cautivos. Eso para nosotros es fundamental. Este salmo aclama la misericordia de Dios y nos hace descubrir que entonces la esencia de la ley está en el amor, un amor que es la verdadera razón del mismo amor, porque el amor no se traiciona a sí mismo. Amo porque amo, repitiendo esa bellísima frase de San Bernardo que hoy estamos celebrando en la liturgia del día 20 de agosto. Amén.